Seguimos recibiendo la palabra con respecto a la familia. Vamos a leer hoy día a la familia de Job, a la familia de Jacob, a la familia de Jacob. Y vamos a ir la palabra en Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Primer libro de la Biblia. ¿Lo encontró, verdad? Ya. Todo lo tenemos a la vista, el texto de Génesis 32, versículo del 22 al 32. ¿Todo lo tienen a la vista? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice la palabra? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, ¿qué dijo? Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le respondió Jacob? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿qué dijo? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Muy bien, mis hermanos queridos. Estamos estudiando la familia del Génesis, y Dios tiene una tremenda palabra para nosotros. He titulado este mensaje cuando Dios cambia al padre, ¿no? Al líder, a la persona de la familia, cambia el hogar, cambia el hogar. El padre es el líder, pero no significa solo el padre, puede ser la madre, puede ser los hijos, puede ser un nieto. Alguien que Dios cambia, toca su vida y esa vida transformada influye en la familia entera. Vemos en una generación de muchos hombres que quieren dirigir el hogar. Hay muchos hombres que quieren dirigir el hogar, pero no se dejan dirigir por Dios. No se dejan dirigir por Dios. Y por eso hay problemas. Entonces Jacob era un hombre inteligente, era un hombre trabajador, como muchos peruanos, ¿no? Trabajador. Era un hombre estratega, Jacob. Pero también tenía debilidades Jacob. Su mismo nombre Jacob, ¿sabes qué significa Jacob? Suplantador, el que suplanta, ¿no? Él significa, si son un poco más duro con él, podría decir el mentiroso, ¿no? El suplantador, el estafador. Podríamos decir en términos actuales, el vivo, ¿no? El criollo, el vivo, ¿no? Jacob significa suplantador. ¿Y por qué suplantador? Porque Jacob tenía su gemelo. ¿Cómo se llamaba el gemelo de Jacob? ¿Cómo se llama? Esaú. Era su gemelo. ¿Qué significa ser gemelo? Que todos están ¿dónde? En una sola, ¿no?
una sola placenta, ¿sí? Una sola bolsa. Ahí estaban. ¿Y quién nació primero? Esaú. Lo que dice la palabra, detrás venía Jacob. Pero dice la palabra, agarrándole, ¿no? Del tobillo, ¿no? Del tobillo. Entonces, por esa escena, sus padres dijeron, vamos a ponerle Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. O sea, esa escena le llevó a sus padres ponerle el nombre de Jacob. Y de repente lo hizo de buena manera, porque hay padres que ponen nombres a sus hijos. Todos nosotros, para poner el nombre a los hijos, es todo un asunto, ¿verdad? Uno busca, ora, etcétera, etcétera. Y uno lo pone el nombre por algo, ¿no? Por algo, en memoria de alguien, porque nos inspiró, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este caso, sus padres, en ese nacimiento que Jacob le agarraba del tobillo, del calcañar a su hermano, fue que es el suplantado. Pero ese nombre, mi hermano querido, influyó mucho en él. Por eso hay que tener mucho cuidado en los nombres que le pongamos, ¿eh? A veces influye mucho en la persona a quien se pone. Entonces, Jacob construyó una familia. Jacob tuvo riqueza, tuvo muchas posesiones. Jacob era así, era un hombre emprendedor, logró con esfuerzo muchas cosas, pero tenía muchos problemas. Él mismo tenía problemas. Él estaba huyendo ¿de quién? De su hermano Esaú. ¿Por qué? Su hermano Esaú dijo, yo voy a matar a mi hermano. Así le dijo. O sea, yo voy a matar a mi hermano. Y su madre le dijo a Jacob, huye, anda a la tierra de Labán, su tío. Y cuando llegó con su tío Labán, digamos que le superó a quién, a Jacob, en ser una persona viva. Jacob, ya estudiaremos más a fondo esas escenas de Jacob, pero Labán también le trampeó, también lo estafó. Es decir, para un vivo, como dice el peruano, hay un vivo y medio, ¿verdad? Así era. El suegro de Jacob, Labán, era más vivo que Jacob, ¿correcto? Entonces, así como Jacob quería aprovecharse, su suegro se aprovechó mucho más de él. Y su suegro también le perseguía a él. Entonces Jacob estaba entre la espada y la pared. Por un lado Esaú y por otro lado el suegro, ¿no? Y él huía con su familia. Entonces Jacob estuvo en un estado angustioso, mi hermano. En un estado en el cual a veces ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Antes te librabas, antes tenías, ¿no? Zonas por donde salir. Esta vez se quedó atrapado entre dos frentes. Y hermanos queridos, le digo lo siguiente. En esas circunstancias, Dios comienza a obrar. ¿Cuántos saben que Dios obra? Muchas veces cuando ya no tenemos ya más fuerza. Ya. Cuando ya no tenemos control, ¿no? Ya no tenemos control. Cuando ya solo nos toca a nosotros depender de Dios, mi hermano. Y le digo una cosa, no es que todavía estar, ¿no?, en la raya, ¿no?, en el filo, ¿no?, del barranco, para decir, Señor, ahora sí, por favor, ayúdame. No, la enseñanza bíblica es permanentemente depender de Dios, permanentemente estar en comunión con el Señor. No hay que esperar todavía estar entre la espada y la pared. No, todavía hay que estar frente a ¿qué? A la nada, ¿no? Estás frente a la nada. Entonces, ¿qué más te queda ahora? Te queda tan solo depender de Dios. Y hermanos queridos, Dios comienza a obrar en las personas por su gracia, por su misericordia, y lo transforma. Dios permite situaciones así. Dios permite situaciones en las cuales efectivamente estamos entre el espejo y la pared, pero no permite para hacernos daño, para demostrarnos realmente que Él es poderoso, que efectivamente me necesita, ¿no? Ahora vienes, ¿no?, entre, como dicen los peruanos, entre el rabo entre las piernas, ¿no?, avergonzado. No, Dios no hace eso, hermano. Dios permite por su propia gracia. ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces, vemos en este texto de la palabra que Dios comienza
a cambiar una familia cuando transforma al padre, al líder de la casa. Dice, verso 24 que hemos leído, capítulo 32, verso 24, dice la palabra, verso 24, así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó solo? ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. No sé si usted alguna vez se ha quedado solo. Se ha quedado solo físicamente. ¿Alguna vez se quedó solo físicamente? Yo tuve una experiencia que quedé solo físicamente. Solo, no había ni un alma, no había nada. Y me llegó en mi ser un terror, mi hermano querido. Un terror. ¿Correcto? Solo. Ya no puedo quedar solo espiritualmente. Sufre de soledad, ¿no? Tiene gente alrededor, pero ¿cómo está? Solo y sola. Y en esos momentos, Dios puede obrar tocando la vida a la persona. Jacob se sintió, ¿qué cosa? Solo. Por años había dependido ¿de qué? De su inteligencia, de su astucia, de su engaño. Tenía mucho control, era muy hábil Jacob, muy hábil, judío, mira, judío, pero imagínate, el judío es muy hábil, ¿no? Muy hábil para hacer negocios, ¿no? Si usted ha conocido judíos, te das cuenta que el judío, los árabes son muy hábiles para hacer negocios, para hacer empresas, muy hábiles, son muy, no sé, viene en sus genes está. Imagínate Jacob era muy hábil, tenía mucho control, pero ahora está, ¿cómo está? Solo. ¿Cómo está? Está solo. Teme encontrarse con Esaú. Esaú venía y no venía para darle un abrazo a su hermano, venía con todo un ejército. Y Jacob se sintió que usa solo. Ya no puede resolverlo todo. Entonces, en ese momento, Dios comienza a actuar en la vida. Dice el verso 24, se quedó solo, ¿y qué más dice? Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Dios no lucha para destruir a Jacob, sino para quebrar su autosuficiencia. Te digo lo siguiente en esta mañana. A veces peleamos con Dios. Nos resistimos ante el Señor. No queremos escuchar el nombre de Dios. Le decía un joven el día de ayer. Yo me resentí con el Señor cuando tenía 13 años más o menos. No quería escuchar nada de Dios. Me falló mi oración. Dije, Señor, salva a mi hermana que está mal. Era una bebita de tres meses. Para mi madre era muy especial. Su única hija. Y se enfermó. Vi a mi madre llevar a la bebé al médico. Y yo jugando en la losa deportiva. Y le di una oración a Dios. Y dije, Señor, sana a mi hermana. Yo voy a creer en ti. Y mi hermana falleció. Me resentí con Dios. Muchos años estuve resentido con Dios. No quería escuchar nada de Dios, mi hermano querido. Y Dios seguía tocando mi vida. Seguía tocando mi corazón por su palabra. ¿Y uno cómo está? Luchando, ¿verdad? Resistiéndose, luchando. Y seguramente Jacob estuvo así. Luchando por muchos años. Él haciendo en sus fuerzas muchas cosas. Pero ahora ¿cómo está? Solo. Ya no tiene control. Está entre el espejo y la pared. Su hermano por un lado, su suegro por otro lado. Está sin escapatoria. Y Dios interviene. ¿Para qué? Para estar, ¿qué cosa? En comunión con Él. Y dice la palabra que Jacob lucha. Se le apareció el Señor. En un lugar, ¿qué cosa? Desolado. ¿Alguna vez usted estaba en un lugar desolado? Yo sí, ya le dije en una ciudad, conversaba con un hermano que no ha venido todavía. Él trabaja llevando, ¿no?, la movilidad. Entra por un lugar desolado, cerros, no hay luces, no hay nada. Y me dice, pastor, miedo me da. Hasta se me han aparecido, dice, ¿no? Mira, sí puede haber experiencias
experiencias que a veces te pone a la piel de gallina, ¿no? Pero cuán bendición es cuando es el Dios mismo que tiene un encuentro contigo. Jacob está luchando. ¿Qué está luchando? No nos habla la palabra. Pero seguramente Jacob todavía, si reconoce al varón, que está pidiendo que le bendiga, está luchando. Quiere la bendición a su manera, ¿no? A su manera, a la fuerza. Dice José hermano querido, dice la palabra, no es con fuerza. Amén. Ni con ejército. Dice la palabra, es con mi Santo Espíritu. Es por la gracia de Dios. Amén. Es por la gracia del Señor. ¿Y cómo estaba Jacob? Luchando. Y hermanos queridos, muchos hombres quieren autoridad sin rendición espiritual. Muchos hombres quieren llevar adelante a su familia, pero ellos no se dejan liderar por el Señor. Pero Dios transforma, en primer lugar, ¿qué cosa? El corazón. Amén. Él transforma, ¿qué cosa? El corazón. Eso es el Señor que hace en nuestra vida. Hay padres físicamente presentes, pero espiritualmente, ¿qué cosa? Ausentes. Hay varones que trabajan mucho, pero oran poco. Hay varones que proveen económicamente, pero no guían espiritualmente. El hogar necesita más que un proveedor, necesita un hombre rendido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso quiere Dios. Y hermano querido, el quebrantamiento no es el fin del hombre. Dios comienza a transformar su vida en el quebrantamiento. Comienza a obrar en el corazón. Escuché una ilustración en estos días que compartí con mi esposa. Había un ángel que iba al encuentro con el Señor. Y cuando estaba caminando al encuentro con el Señor, se encontró con una persona. La persona le dijo, ¿dónde vas? Voy al encuentro con Dios, le dice. Y esta persona le dice, por favor, pregúntale a Dios lo siguiente. Pregúntale, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Porque todos los días sufro. Todos los días sufro. Pregúntale a Dios, ¿cuándo voy a sufrir y cuándo voy a ser feliz? Efectivamente, el ángel se fue. Le preguntó a Dios, Señor, fulano de tal me ha preguntado, ¿hasta cuándo va a dejar de sufrir? Porque para sufriendo siempre. Y Dios le dijo al ángel, dile a esa persona que siempre va a sufrir. Siempre va a sufrir. Así que dile a esa persona que sea agradecido por la vida que yo le doy. Así le dijo. Duro el Señor. Regresó el ángel y le dijo a la persona, dice Dios, que siempre vas a sufrir. Así que agradécele por la vida que te da. Y se fue el ángel. Tiempo después pasó nuevamente el ángel por el mismo lugar, y el lugar donde estaba este hombre que sufría permanentemente cambió. Todo era verde, todo estaba ordenado. Le vio al hombre, ya no estaba sufriendo, estaba sonriente, y le dijo, ¿qué pasó? Comencé a agradecer a Dios. Y Dios cambió mi vida. Dios cambió, ¿qué cosa? Mi corazón. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? A veces nos vamos quejando por lo que no tenemos y nos olvidamos lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiere transformar tu corazón. Quiere hacerte ver cuánto Él te ama y cuánto Él te ha bendecido. El corazón humano, hermano querido, cuando se aleja del Señor, no puede ver lo que Dios está obrando en su vida. En segundo lugar, Dios transforma al padre cuando cambia su identidad. Dios cambia tu identidad. ¿Cómo era Jacob? Suplantador, usurpador, ¿no? Aquel que quiere ganar, ¿no? Quiere zamparse en la cola, ¿no? El zampón que se zampa en la cola. El que no se cola quiere adelantarse a la fuerza, ¿no? Algo así era Jacob. Y Dios cambia la vida de Jacob. Dice la palabra en el verso 28 del capítulo 32 del Génesis. Dice verso 28.
¿qué le dijo? Y el varón, ¿qué le dijo? No se te dirá más tu nombre Jacob, sino ¿qué cosa? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué cosa? Vencido. Mire, hermano querido, ¿cómo se llamaba Jacob? Traducido, usurpador. Imagínate, ¿cómo te llamas? Usurpador, suplantador, el vivo, ¿no? El vivo. Y hermanos, que así era Jacob. Y Dios le cambia, ¿qué cosa? Su identidad. El nombre no tan solo representaba su código, su etiqueta, no. También representaba su carácter. También representaba su esencia. Su nombre, ¿cómo se llamaba? Jacob. Y él dice, no se te llamará más engañador, usurpador. Ahora, ¿cómo se te va a llamar? Israel. ¿Cómo se llama Israel? ¿Qué significa Israel? Que lucha con Dios y los hombres y ha vencido. Me preguntaba dentro de mí, o sea que Jacob le venció a Dios. Pero si Dios es omnipotente, ¿quién puede vencer a Dios, mi hermano? Nadie. Entonces, ¿de qué se trata esta victoria de Jacob frente a Dios? Porque así dice la palabra. Lucha con Dios y los hombres y has vencido. Eso significa Israel, que lucha con Dios. ¿Y de qué manera? Jacob vence a Dios. ¿Sabes de qué manera, hermano querido? Porque pierde ante Dios. Es decir, el perder contra Dios, ¿qué cosa es? Victoria. El rendirse a Dios, el quebrantarse ante el Señor, ¿qué significa? Victoria. Dice la palabra, el que pierda su vida, ¿qué dice? Lo hallará. El que ama su vida, dice, la perderá, dice la palabra. En el asunto espiritual, el perder delante de Dios es ganar, mi hermano querido. Es ganar. Cuando uno se pone fuerte, uno quiere hacer su voluntad. No quiero hacer, Señor, no quiero tener comunión contigo. No, déjame vivir mi vida, que no soy malo con nadie, ¿no? Como dice esa canción, ¿verdad? Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Y ahí estás viviendo y viviendo hasta que te encuentras con el Señor. Y cuando tú te rindes, Señor, me rindo, Padre. Y cuando te rindes, vences. Amén. Hermano querido, en esa lucha, dice la palabra, que el varón tocó, ¿no? Dice la palabra tocó, ¿verdad? Dice la palabra, dice, no te dejaré, dice, si no me bendices. En otras palabras, verso 26, Jacob estaba pidiendo la bendición de Dios a su manera. Bendíceme, bendíceme, no te suelto, bendíceme, no te suelto, a su manera. Verso 27, el varón que le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob, ¿verdad? Y dice la palabra que el varón, ¿qué cosa hace? Toca, ¿no? Le toca a Jacob y él, ¿qué cosa? Comienza a cojear, dice la palabra, verso 31. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba en su cadera, dice la palabra. Verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Se descoyuntó, mi hermano. ¿Qué cosa es descoyuntarse? ¿Usted ha sufrido alguna vez una torcedura? ¿Ah? Se ha doblado el tobillo. Qué feo es doblarse el tobillo, ¿verdad? Qué feo es un desgarro de tu músculo, ¿verdad? Tremendo dolor. Un toquecito del ángel le lesionó tremendamente a Jacob, hermano querido. Es decir, en esa pelea, en esa lucha, Jacob, lógicamente, que va a ganarle a Dios, mi hermano. Entonces la victoria de Jacob fue en el ámbito espiritual, donde él se rinde a Dios. Verso 29 dice, entonces Jacob le preguntó, y declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Este hombre estaba maltratado, estaba mal, estaba en los suelos, ¿no? Estuve de repente en el tacho, como dice, ¿cómo está tu vida? En el tacho, dice, no, estoy en el suelo, en el subsuelo, debajo del suelo. Pero ahí él buscaba su manera a Dios. Y Dios entendió su actitud. Y cuando él se rindió, Dios lo bendijo. Y de esa manera, él tuvo la victoria delante del Señor. Amén. Tuvo la victoria delante del Señor. Mire, hermano querido, dice la palabra, de modo que según esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Ya fue. Jacob pasó. El usurpador pasó. El suplantador pasó. Ahora, ¿cómo se llama? Israel. Aquel que pelea con Dios para la bendición y ha vencido porque se rindió ante el Señor. ¿Y qué cosa? Recibió, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Te digo así en esta mañana. ¿Quieres vencer? Ríndete al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Son más que vencedores, dice la palabra en Romanos. Son más que vencedores, dice la palabra. ¿Por qué dice eso? Porque te has rendido a Dios. Y Dios hoy, ¿qué cosa es? Tu autoridad máxima a quien obedeces. Hermanos queridos, muchos hombres cargan identidades equivocadas. Fracaso, ira, dureza, abandono, orgullo. No sé cuál será nuestro trasfondo. Te quedas marcado con una etiqueta, ¿verdad? De repente ya tenemos una fama, ¿no? En la familia, en el hogar. Pero te digo algo esta mañana. Si te rindes al Señor, Dios cambia tu identidad. Amén. Delante de Dios eres diferente. ¿Correcto? Eres diferente. Jesús, ¿qué le dijo a aquel que estaba a su lado en la cruz? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Su vida cambió. Toda su vida seguramente fue una equivocación. Pero en ese momento, ese hombre se rindió a Dios. En ese tiempo, el ladrón se rindió al Señor. Y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo cambió. El hogar cambia cuando el hombre deja el orgullo, mi hermano querido. Aprende a pedir perdón. Guía en oración. Ama con humildad. Vive en obediencia. Cuando el hombre se descontamina esas cosas, va delante del Señor, Dios hace de él una nueva persona. Amén. Nueva persona. Miren, hermanos queridos, ¿cómo recordarán tus hijos de ti? ¿Cómo van a recordar tus hijos de ti? ¿Qué dirán de ti? Hay una ilustración del abuelo y su Biblia viejita, ¿no? El abuelo era un carpintero y usaba su Biblia viejita. Él fallece y sus nietos, cuando ven esa Biblia viejita, miraba en la Biblia escritura del abuelo que decía: cuida a mi hijo, salva a mi familia. Al costado de la Biblia, te pido por mi nieto. Y en una reunión de familia conversaban y decían: ¿cuál es el legado más fuerte que ha dejado nuestro abuelo? No es lo material, porque el dinero se reparte y se acaba. No es las posesiones, porque las posesiones son causa de ¿qué? De rivalidad, enemistad entre hermanos en la familia. No es. ¿Sabe cuál fue el mejor regalo de este abuelo? Su corazón rendido al Señor, su oración por su generación. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien. En tercer lugar, cuando Dios cambia al hombre, el hogar comienza a enderezarse, comienza a ordenarse, comienza ¿a qué? A restaurarse, a volver al Señor. Dice
el capítulo 35, versículo 2. Génesis 35, versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar a Dios, que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Miren, hermanos queridos, Jacob, al ser transformado y tocado por Dios, comienza, ¿qué cosa? A guiar a su familia. Comienza a ordenar la casa. Antes de repente se hacía la vista gorda, ¿no? Miraba por un costado. Miraba un costado, ¿no? De repente había cosas incorrectas en casa. Pero como no estaba él ordenado, su autoridad no estaba restaurada. Tenía de repente sentimiento hasta de culpa. No decía nada, estaba callado. Se sentía también culpable, se sentía no perdonado. Pero cuando Dios tocó su vida, se sintió perdonado, se sintió restaurado. Este hombre comenzó a tener, ¿qué cosa? Autoridad. Y comenzó a ¿qué? A liderar espiritualmente su hogar. ¿Qué dice? Quitar, ¿qué cosa? Los dioses ajenos. Purificaos. Entonces este hombre comienza a tener, ¿qué cosa? Una renovación en casa. Comienza con un liderazgo, ¿qué cosa? Espiritual. Me hace recordar a Josué. Josué, ¿qué dijo al pueblo? ¿Qué le dijo? Yo y mi casa, ¿qué dice? ¿Serviremos a quién? A Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay varones presentes. Dios está llamando a qué? A guiar tu hogar, a guiar tu familia. Ser ejemplo en qué? En buscar al Señor, en tener comunión con Él. Dios sanará tus heridas, Él restaurará tu vida y Él te dará la autoridad espiritual para poder guiar a tu familia y a tu hogar. Jacob corrige, ordena, llama a santidad, conduce a adoración, y toda la familia comienza a moverse con él. Amén. Muchos hogares necesitan menos indiferencia espiritual. Menos. Mire, hermano querido, este mundo, ¿cómo está? Contaminado. El pecado, ¿cómo está? Normalizado. Todo el mundo lo hace. Pero digo lo siguiente en esta mañana. Porque todo el mundo lo hace, los pecados no son santificados de ninguna manera. Eso nos enseña Noé. Cuando vino el diluvio, la gran multitud sucumbió. ¿Quién se salvó? Una familia solamente. Dios no santifica el pecado por la multitud, mi hermano, de ninguna manera. Entonces, nuestra familia, ¿qué necesita? Necesita un liderazgo fuerte. Liderar, menos indiferencia espiritual. Cuidado que en casa comience a entrar, ¿qué cosa? Cosas malas, brujería, hechicería, horóscopos. Cuidado. Cuidado que entre por la puerta de tu casa, por las redes sociales, cosas dañinas para tu hogar. Cuidado. Y es porque a veces nos falta cosas, sensibilidad espiritual. Menos pasividad, más altar familiar, más oración, más dirección bíblica. La enseñanza, el estudio de la palabra, el software de Dios, el software del Señor, que entre, ¿no? Que entre a mi mente, baja al corazón y sea parte de mi vida. Necesitamos la enseñanza de la palabra. ¿Hacia dónde está guiando usted a su familia? ¿Más cerca a Dios o más cerca al mundo? ¿Se acuerdan de Lot? Lot dice la palabra que poco a poco fue avanzando hasta Sodoma, ¿no? Le gustaba Sodoma porque Sodoma era atractivo, era una llanura. Era diferente Sodoma. Pero ¿qué cosa había en Sodoma? En la gran ciudad, mucho pecado. Entonces la pregunta, ¿tú estás guiando a tu familia hacia Dios o hacia el mundo? Hermanos queridos, un padre transformado puede convertirse en instrumento de restauración para generaciones enteras. Esto fue lo que pasó
con Israel. Israel, Jacob, mi hermano querido, fue el instrumento del Señor para trascender que en una generación futura que hasta ahora nosotros nos influye. Dice la palabra, lo repite en el verso 10 del capítulo 35 de Génesis. Mira lo que dice la palabra, verso 10, capítulo 35 de Génesis. Dice: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Le llamó Israel, hermano querido. Dios cambia el nombre. Le cambió el nombre a Pedro. Le cambió el nombre a Saulo. Le cambió el nombre a Abraham. Dios cambia, ¿qué cosa? Tu identidad. Antes, ¿cómo eras? Eras siempre sin Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo eres? Dios toca tu vida. Y Dios te utiliza, ¿para qué? Para bendición, hermano querido. Hermanos queridos, hoy día Israel, ¿qué cosa es Israel? ¿Qué dicen los estudiosos, ¿no?, de escatología? ¿Qué dicen de Israel? Es el reloj de Dios, es el cronómetro de Dios. Israel, mirad a Israel, dice Jesús, mirad a Israel. Él es el cronómetro del Señor. Muchas profecías, la gran mayoría de profecías, están centradas en Israel, mi hermano querido. Israel. ¿Dónde está ahorita el conflicto más fuerte permanentemente? Medio Oriente. Hermanos queridos, de Jacob, del usurpador, ¿verdad?, el suplantador, ¿qué salieron? Salió las 12 tribus, una nación. Y a través de él, ¿qué vino? Vino la línea mesiánica del Señor Jesucristo. El Dios de Jacob. No dice, también habla la palabra, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero el Dios de Jacob se repite vez tras vez. ¿Por qué? Cuando habla la Biblia del Dios de Jacob, habla de ese Dios restaurador, de ese Dios que toca una vida con muchos problemas, con muchas deficiencias, y lo transforma para bien. En nuestro himno nacional, la sexta estrofa, ¿qué dice? En su cima, ¿no? Y vamos tranquilos, ¿verdad? Y habla del Dios de Jacob. En nuestro himno nacional que cantamos cada vez que hay reuniones solemnes, ¿verdad? Y es que Jacob fue usado por el Señor. Él transformó generaciones. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo va a pasar nuestra vida los próximos años? ¿Cómo va a pasar nuestra vida? Mira, tus hijos es tu primer centro de influencia. Tus hijos, cerquita nomás, no el vecino, tus hijos nada más. Tu esposa, tus nietos. Mira, Dios puede usarte para dejar un tremendo legado espiritual. Jacob comenzó la noche luchando y terminó, ¿cómo terminó? Adorando. Entró confiado en sí mismo y salió dependiendo de Dios. Y cuando Dios cambió al padre, la familia comenzó a cambiar también. Hermano querido, Jacob transformado a Israel. Voy a repetir lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren disfrutar esta verdad de la palabra? Hermano querido, luchamos con Dios, efectivamente. Luchamos con el Señor. Te digo que esta mañana, ya no luches más. Ríndete, mi hermano. Y algo que he aprendido en mi vida es que Dios no se rinde. Dios no se rinde. El que tiene que rendirse somos nosotros. Y cuando nos rendimos, ganamos. Perdemos para ganar. ¿Cuántos dicen amén? Somos derrotados en el Señor para vencer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando soy débil, dice la palabra,
Soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando me reconozco y reconozco mi pecado, Dios transforma mi vida, me santifica. No hay santificación sin confesión de pecado. No hay mejora cuando uno no acepta su realidad espiritual. Dejemos de excusarnos, poner una máscara, poner una apariencia, de hacernos el fuerte. Y por eso, ¿cómo estamos? Llorando, triste, vacío, renegando. Ya no luches más. Dile al Señor, ya me cansé. Ya me cansé de vivir de esta manera. Hacia allá vamos, mi hermano querido. Inevitablemente nos encontramos con Dios. Inevitablemente tendrás que decir, Señor, ha vencido. Ha vencido, Señor. Pero no esperes todavía. Cuando estemos entre la espera y la pared. No esperes todavía como estuvo el ladrón al costado, ¿no, Señor? Acuérdate de mí cuando veas en tu reino. ¿Cuántos años que pasaron? ¿Cuántos años pasaron que de repente hubieran sido mejor, más fructíferos? ¿Cuántos años? Y Dios en su plena gracia, Dios acepta a unos años perdidos. Dios acepta porque Él es Dios misericordioso, te ama y Él es el Dios de oportunidades. Pero quiero decirte que esta mañana Dios cambia al varón cuando deja de depender de sí mismo y comienza a depender de Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Póngase en pie. Oh, hermano querido, póngase en pie. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Jacob se convirtió en un símbolo de que Dios puede transformar una persona imperfecta y usarla para bendecir generaciones. Oh Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es eterna.